Les damos la más cordial bienvenida a la Cátedra Tomás Brody. Me permito presentar el Presidium, que está integrado por la doctora Rebeca García Corzo, que está en representación de nuestro rector de centro. La doctora Egla Yaret Vivian Castro, directora de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica. El doctor Jesús Castañeda Contreras, jefe de Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología. Y nuestro ponente, el doctor Juan Humberto Sosa Azuela. Bueno, a continuación le damos la palabra al doctor Jesús, que nos dará una semblanza de el ponente. Gracias, Oscar. Mire, el doctor Juan Humberto Sosa Azuela es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad de Guadalajara en 1981, por la que era en aquel entonces la Facultad de Ciencias. Facultad de Ingeniería, perdón. Obtuvo los grados de maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Eléctrica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en 1987 y de doctor del Instituto Politécnico de Grenoble, Francia, en Informática en 1992. Es actualmente jefe de Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1997. Es miembro senior de la IEEE y de la ACM. Es miembro fundador de la Academia Mexicana de la Computación y es autor de 3 libros y autor y coautor de más de 300 artículos en revistas, libros y congresos nacionales e internacionales. Entre los reconocimientos más importantes con los que ha sido galardonado destacan el Premio de Investigación en el Politécnico Nacional en el año 97, 1999, 2005 y 2008. También se le ha otorgado el Diploma a la Investigación por el Politécnico Nacional en el año 2000, la presea Lázaro Cárdenas en la categoría de investigador en el 2001 y el galardón honorífico universitario Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara en el año 2008 y el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2011. Sus intereses son el análisis de imágenes y redes neuronales, y sus aplicaciones en el control de robots, la recuperación de la información y el reconocimiento de los patrones en general. Y bueno, como nota adicional, yo les comento que el doctor tiene familia, él es de Guadalajara, pero tiene familias aquí en Lagos. De hecho, su tío bisabuelo fue el escritor Mariano Azuela. Bueno, pues quedan en las manos y en las palabras del doctor. Gracias Jesús. Bien, primero que todo, quiero dar muchas gracias a Jesús, a Miguel por la invitación que se me hizo, a todo el grupo de personas que de alguna manera, de manera desinteresada, de manera incondicional, organizan eventos como este. Me siento muy honrado de regresar a mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, donde yo estudié en Guadalajara porque soy de allá, estudié la preparatoria, en la preparatoria número 1 y la carrera de, como ya se dijo, de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la entonces Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Gracias a las autoridades por este honor y por supuesto gracias a todos ustedes, compañeros estudiantes, compañeros profesores e investigadores y demás miembros del staff por estar aquí. Espero que esta plática sea no solo de interés, sino que despierten ustedes, digamos, el interés por lo que sería la investigación, tanto en el ámbito básico como en el ámbito aplicado. Y me voy a centrar, no les voy a hablar de una cosa muy general, sino voy a hablar de algo muy particular en lo cual nosotros en estos días estamos trabajando. Y si ustedes pueden ver ahí,
tiene que ver con esas dos áreas. Bueno, el área principal es la robótica, después el área de servicio, el área de la robótica espacial, vistas como dos áreas de gran oportunidad para nuestro México. Esas serán los 6 puntos, ahí hay un error, los 6 puntos que va a cubrir nuestra presentación. Y ahora sí, a manera de introducción, lo que voy a decir en estos momentos son hechos que se han venido dando de manera histórica y que se están dando en este momento y que se van a dar en un futuro cercano. Los robots van ocupando poco a poco espacios en nuestras casas, lugares de trabajo. Si ustedes recuerdan, no sé exactamente en qué año hayan nacido algunos de ustedes, pero en los 80s, en los 70 ya empezaba a haber computadoras. De hecho, a mí me tocó trabajar con una computadora ya de escritorio, no las antiguas computadoras de tarjetas que había solamente localizadas en un lugar, pero esas computadoras que trabajaban primero con caseteras y después con discos, empezaron a invadir nuestros hogares. Actualmente hay computadoras por todos lados. Yo traigo aquí al menos una, traigo otra en el reloj, en fin, yo estoy seguro que los que están aquí traen al menos una computadora por ahí. Y en su casa, ¿cuántas hay? En los autos, ¿cuántas hay? Bueno, computadoras las hay por todos lados. Bueno, pues ahora viene una revolución, y esta es la revolución robótica. No es la revolución en la cual los robots se van a rebelar y nos van a invadir. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que los robots, al igual que las computadoras y otros utensilios, vayan ocupando los diferentes espacios de nuestro hogar para ir satisfaciendo nuestras necesidades. Cuando nosotros vamos y vemos esta obra muy vieja, Rossum's Universal Robots, de Karel Čapek, nosotros vemos que en esa obra este señor, Čapek, a principios del siglo pasado, ya dibujaba cómo había una interacción entre hombres y máquinas. Y las máquinas estaban al servicio de la humanidad. Bueno, se sucede una serie de cosas en las cuales efectivamente las máquinas se rebelan, en fin, pero no vamos a tocar ese punto. Pero el punto importante es, como alguien lo dijo, me lo dijo un colega, mira, el día que esta obra se interprete por hombres, por personas y por máquinas, y no sepamos distinguir exactamente entre ellas, entonces es que podemos decir que la robótica ha avanzado lo suficiente. Después, cuando vemos esta otra película, Metrópolis, es otra gran película de aquellos tiempos, producida por un alemán, Fritz Lang, unos años después, vean, 1927. En esa película también hay la participación de hombres y de máquinas. Es una película genial porque al final no pude conseguir la escena, pero hay una escena en la cual al final de esta película la máquina, más bien el ser humano y la máquina se estrechan la mano. Y esto tiene representaciones simbólicas bastante interesantes que tocan a hoy por hoy, nuestro presente. Los robots pronto serán parte de nuestras vidas. A lo mejor todavía hay gente que dice que eso no, que porque nos van a conquistar, que porque esto, que el otro. Muchas gracias, mi estimado. Pero no es así. No debemos de ver a los robots como máquinas que nos van a retar. Debemos de verlos como mecanismos que nos pueden auxiliar. Entonces, en todo esto, vean ustedes que la robótica, en lo general la podemos ver como la composición de algunas áreas, entre las cuales está la mecánica, la eléctrica, la electrónica, las ciencias computacionales. Algunos podrían agregar ahí el control, las ciencias cognitivas, la psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente es eso. ¿Por qué? Porque un robot, al final, es un dispositivo en equipo mecatrónico. ¿Va? Y entonces la robótica se ocupa ¿de qué? Pues se ocupa de eso que está ahí. Se ocupa del diseño, se ocupa de la construcción, de la operación, de la disposición estructural, de la manufactura y de la aplicación de los robots. Un robot puede ser ¿qué? Debemos de entenderla, por un lado, como un dispositivo que tiene partes, pero también puede ser un programa. Por ejemplo, si ustedes vieron la película de Yo Robot de Will Smith, ahí el robot principal era un sistema computacional, se llamaba Vicky, y que era el que llevaba todo el control de la ciudad y los robots que allí habitaban.
Entonces, aunque en lo general lo vemos como un sistema electromecánico. Dos áreas de entre todas las que hay de la robótica son esas: la robótica de servicio y la robótica espacial. Y es de lo que voy a hablar en lo que sigue. Estas, fíjense lo que han hecho. Han impulsado, por un lado, la investigación básica y aplicada, el desarrollo de tecnología, la economía y otras cosas de países como, ahí tienen ustedes algunos ejemplos: Japón, Estados Unidos, Alemania, Suiza, China y demás. Y México está entrando ahí. Un poco tarde, pero está entrando. Eso es lo bueno. Y no debemos dejar el no entrar. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Es una plática en donde yo espero argumentar que estas dos áreas son áreas de máxima importancia para nuestro país y cómo estas pueden convertirse en motores para impulsar nuestra economía y sobre todo nuestro bienestar social, en donde quiera que nos encontremos, no importa si nos encontramos en una gran ciudad o en el campo. Robótica de servicio. Miren, ya hay mucha gente que está haciendo cosas como esto, que imagina que los robots van a servir, por ejemplo, en los restaurantes, ¿verdad? Y la robótica de servicio, pues es la parte de la ingeniería. Yo creo que aquí la mayoría de los que estamos somos ingenieros y la vemos, y tiene que ver con el diseño y construcción de máquinas que sirven a la sociedad. Entonces, no estamos hablando de los robots que compiten entre ellos mismos como los de sumo, pum, 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 pum. No, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de robots que sirven en el hogar, en las fábricas, en los aeropuertos, en el transporte y demás. ¿Qué es un robot de servicio? Es un robot que ayuda. ¿A quién? Al ser humano. Para eso está diseñado. ¿De qué se encarga? De trabajo sucio, de trabajo distante, de trabajo peligroso, de trabajo repetitivo. Por ejemplo, las tediosas y horrorosas tareas domésticas. Yo estoy seguro que las señoras están convencidas de esto. Y ahí están los ejemplos, miren. 12 ejemplos. ¿A quién no le gustaría un robot que planchara? ¿A quién no le gustaría un robot que tendiera las camas? ¿Verdad? Que hiciera la cocina. A cualquiera. Y sobre todo a las señoras. Imagínense, las liberaría de eso y entonces podrían hacer otras cuestiones más interesantes. ¿Estos robots ya existen? No, todavía. Pero para allá vamos. Existen esfuerzos en esa dirección, pero para allá vamos. Entonces imagínense robots que puedan hacer esto, o un multirobot que haga todas estas tareas. Sería genial. Ok, entonces los robots de servicios deben de ser autónomos. Eso es algo que se busca. La FIR, que es la Federación Internacional de Robótica, propone la siguiente definición: es un robot que opera de manera semiautomática o totalmente automática para realizar un servicio útil para bienestar del ser humano. Y no incluye a los robots de tipo industrial. O sea, no incluye a los brazos manipuladores y ese tipo de cosas, ese tipo de robots que soldan en las fábricas. No, incluye más bien aquellos que hagan tareas que tengan que ver directamente con el ser humano. Las aplicaciones son numerosas. Vean ustedes, esa lista no es exhaustiva, pero sí nos dice algo de lo que se pudiera hacer con los robots de servicio, que van desde los de la robótica de campo, pasando por la robótica médica, ¿sí?, hasta los robots que tienen que ver con las tareas domésticas, el entretenimiento, los de seguridad y demás. Entonces las aplicaciones, miren, las áreas de oportunidad que tenemos, que tienen ustedes, son muy vastas. Nada más para que nos demos la idea. Y les voy a dar un ejemplo exitoso de un robot que sin mucho problema lo podríamos desarrollar aquí, en el laboratorio de mecatrónica, por ejemplo. Y que sin embargo esta persona que lo desarrolló, de iRobot, ya ahorita, solamente en el 2014 ya había vendido 10 millones de unidades. ¿Y dónde los encuentran ustedes estos robots, por ejemplo, los Roomba? ¿Alguien sabe? En Costco, en Sam's, ahí los venden, y por todo el mundo.
No les quiero dar la cifra de lo que se vende actualmente en 2016. La última versión, la 900 de este robot, ya es un robot que es capaz de saber, de recordar dónde se quedó para hacer su labor de limpieza, de ir y alimentarse y regresar resolviendo un problema de SLAM, para continuar con su tarea. ¿Y eso es muy difícil? No. Lo que se necesita es dedicación, lo que se necesita es trabajo, lo que se necesita es conocimiento, lo que se necesita es sudor, ¿verdad? Para lograrlo. Algunas estadísticas de venta de robots de servicio. Solamente en 2007 esas eran las cifras. Ya son viejas. Pero si ustedes ven, entre 2008 y 2011, vean cómo asciende las cifras. Y luego, en 2014, ya los números son todavía más impresionantes. ¿Sí? Las cifras crecen a esas cantidades. Y aquí hay otras cifras que complementan para que ustedes vean nada más. Han demostrado que hay un crecimiento de un 150% en el caso de plataformas móviles, todas las que tienen llantas, patas o lo que sea, y de 650% para el caso de robots de tipo asistencial, que van a ayudar en diferentes necesidades. Las grandes empresas que desarrollan los robots de tipo industrial son las que históricamente han desarrollado brazos manipuladores. Las principales, por supuesto, son las japonesas, después vienen también las europeas y, ¿por qué no, las de Estados Unidos? Pero cuando van a la robótica de servicio, la situación es al revés. Estados Unidos es uno de los países que va dictando claramente el camino. ¿Y cómo comienza esto? Comienza en las universidades, comienza en MIT, comienza en Stanford, en Carnegie Mellon, que son tres de los focos principales donde se desarrolla robótica de servicio, y de ahí han surgido empresas de nueva creación, empresas que pudieran surgir aquí en este campus. Entonces, revelan que más del 15% según la FIR son de nueva creación. Entonces, y eso se va dando cada vez más. Se estima, fíjense, que para el año siguiente se estarán vendiendo unos 35 millones de estos robots entre limpiadores, cargadores, entretenimiento y demás, y las ventas ascenderán a esos números. O sea, si no nos metemos nosotros como mexicanos en eso, nos estaremos perdiendo de una gran área de oportunidad. ¿Ok? Otras cifras, nada más para que veamos, porque en barra se ve mejor. Vean ustedes, esas cifras nos muestran cómo, por supuesto, puesto que esto viene de la escuela americana, vemos que Estados Unidos pues dicta en el área de defensa la mayor producción en 2013 y 2014, aquí están. Luego después viene la de campo, los logísticos, las plataformas móviles y después los menores. Vean ustedes la construcción, la limpieza, la inspección, los submarinos, los de rescate, los de seguridad, el resto. Pero esto va subiendo poco a poco. De tal manera que alguien me pregunta, por ejemplo, alguien me preguntó, bueno, ¿cuándo esto realmente será una realidad? Pues déjenme ver que como esto ya arrancó en 2020, vamos a empezar a ver cómo eso explota exponencialmente. Y entonces, al igual que dicen, caray, ya hay una computadora aquí, ya hay una computadora allá, ya mi vecino tiene una computadora, al rato, ¿qué es lo que va a pasar? Mi vecino ya tiene un robot, mi otro vecino que está a 2 cuadras ya tiene otro robot. Dentro de un año yo ya voy a comprar otro, y como los robots se van a ir abaratando, entonces los robots se van a empezar a darse por todos lados. Y no estoy hablando de robots de un solo tipo, estoy hablando de robots de diferentes estructuras. Y como dije, esos robots van a ser o dispositivos electromecánicos o programas. Entonces son 2 áreas de oportunidad. Si ustedes quieren hacer ciencia alrededor de esto, ahí hay 4 ejemplos de revistas. La más representativa es aquella que está allá, ¿sí? Que es Intelligent Service Robots. Pero de ahí hay toda una serie de revistas que publican trabajos relacionados. No se preocupen, yo les voy a dejar el PDF de esta presentación. Después, ¿qué más?
hay muchos foros que potencian el desarrollo de la robótica de servicio. Ahí está un congreso, el cual la próxima edición en 2017 va a ser en Zúrich, en Suiza. Y hay otros foros nada más, listados de conferencias y listados completos de compañías que se dedican a la construcción de robots. Yo todavía no conozco una empresa mexicana que lo haga. Espero verla pronto. Hay esfuerzos mexicanos, sí, sí los hay, para que vean que sí vamos en esa dirección. Por ejemplo, INAOE, en el equipo del doctor Enrique Zúcar y Eduardo Morales, trabajan en computación, ya tienen estos dos desarrollos que participan, por ejemplo, en el concurso mundial de robótica, en el RoboCup, y ahí estuvieron, ahí tuve oportunidad de verlos, Marco Vito y Sabina. La UNAM, por supuesto, con sus Golem, ¿sí? Y hay otras, UAEP con Anisha, y muchos más que no pongo, solamente cito algunos de los nombres, no los pongo todos porque la lista sería grande. Eso quiere decir que en México ya estamos haciendo. Yo no localicé en algún lugar en la Universidad de Guadalajara, me perdonan, algún desarrollo específico. Seguramente lo debe de haber, pero no lo he visto. Perdón por la omisión. Pero estoy seguro que también hay esfuerzos en esa dirección. Bueno, démosle vuelta a la página y ahora pasemos al otro ámbito. ¿Por qué? Porque quiero centrarme en la parte de las actividades que podemos hacer, de las acciones que podemos tomar. Robótica espacial. Tomo esa imagen porque es claro que el espacio exterior es uno de los campos más desafiantes para la aplicación de la tecnología robótica. Si la Tierra, aquí en la Tierra es algo difícil, allá en el espacio es más. Allá hay temperaturas extremas, hay vacío, hay radiación, hay cuestiones de gravedad, grandes distancias y por supuesto el acceso para el ser humano es extremadamente complicado, es difícil. En estos momentos es muy difícil que nosotros podamos ir a la superficie marciana. Muy difícil, aunque hay misiones. La primera misión para ir al planeta Marte no va a ser con un ser humano, va a ser con un robot. Si queremos conquistar el espacio, tendremos que hacerlo primeramente a través de máquinas. ¿Ok? Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque si una máquina se queda allá, se muere, entre comillas, pues no importa. No estamos arriesgando una vida humana. El enviar a una máquina es mucho más barato que enviar a un ser humano. La máquina no necesita oxígeno, ni necesita comer. Yo sí. Entonces imagínense nada más ese problema de poder estar manejando el aire allá y la comida y los desechos. Es un problema bastante complicado que hay que resolver. Entonces, primero hagámoslo con máquinas. Es más económico y más eficiente por el momento. La robótica espacial se encarga del desarrollo también de máquinas, ya sea programas o sistemas electromecánicos que sean capaces de sobrevivir por tiempos largos, bajo rigores de ambiente espacial circundante, de lo que ya dije. Temperaturas extremas, por ejemplo, radiaciones, lluvias cósmicas. ¿Y qué queremos? Que lleven a cabo tareas de exploración, ensamble, construcción, mantenimiento, servicio y otras. Hay dos áreas, hay otras, pero las dos áreas principales son la orbital y la otra es la de exploración. Entonces, en cuanto a la primera, la orbital, lo que yo busco es construir y poner en operación, por ejemplo, satélites, ejecutar misiones alrededor de nuestra Tierra, y de ellos destacan, por ejemplo, los robots voladores de ensamble, que empezaron su desarrollo en los 80s. No viene con los satélites empezaron a desarrollar físicamente en los 50s, aunque la idea viene desde mucho más atrás, viene desde los 20s. ¿Ok? Primer satélite, pues ya saben que hace 2 semanas se celebraron los 60 años de la puesta del Sputnik. Entonces, pero si un satélite yo le pongo un brazo manipulador y ese brazo manipulador sirve para una tarea de ensamble, por ejemplo, entonces ya estaré en lo que se llama aquí la robótica orbital, en donde el satélite no solamente toma imágenes, sino realiza una tarea. Y esto puede ser a través de un solo satélite o de un ensamble de satélites que de manera sincronizada puedan resolver una tarea. También puede hacer eso. Ejemplos
aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo muy paradigmático es este, el Canadarm, desarrollado con tecnología canadiense, fue solicitado por NASA al gobierno canadiense y el Canadarm tenía tareas muy específicas que desarrollar en el espacio. Por ejemplo, desplegar, maniobrar, capturar cargas. ¿Cuándo se hizo famoso? Aquí, cuando ¡boom! Vino el desastre de Columbia, ¿verdad? Y entonces los Canadarm se utilizaron mucho para poder auxiliar, por ejemplo, a los astronautas. Ok, ya, dejemos la robótica orbital por un lado y vámonos a la que a mí me parece la más interesante, la planetaria. Ok, se ocupa del diseño y fabricación de robots, en este caso, con los cuales se quiere explorar cuerpos celestes como nuestra luna, otras lunas, planetoides, meteoros, ¿por qué no? Cometas y por supuesto otros planetas. Ahí pongo nuestro satélite y el planeta que más nos interesa ahorita, pues es el planeta Marte. Los primeros robots que fueron desarrollados eran esos en los 70s. Ya los rusos en los 70s, el primero, el Lunokhod 1, Lunokhod 1, quién sabe cómo se pronuncia exactamente, era teleoperado desde la Tierra sobre la superficie lunar y recorría distancias de kilómetros. ¿Por qué lo podían hacer? Porque el retraso entre la transmisión no era muy grande, 1.3 segundos en promedio. Más o menos podías hacer la teleoperación. Pero después vinieron entonces, por los problemas que se presentaban aquí, aunque lo lograron los rusos, la escuela rusa era muy fuerte en el desarrollo de ese tipo de cosas en su momento. Lograron en esa carrera, ustedes lo saben, entre espacial y armamentista, Estados Unidos logró poner sobre la superficie lunar, en ese caso al VLE, el vehículo errante, en la misión un año después, en el 71 al 72, y ya podía transportar personas como se ve ahí en las sillas. Después nos vamos a los que van un poquito más allá. Marte se encuentra a muchísimos años, muchísimos kilómetros más distante que la Luna. Y entonces ahí el retraso, fíjense, el retraso de la información ya no es de 1.3 segundos, es de algo así como 16 minutos y 16 minutos. Entonces es un montón perdón, no minutos. Sí, son minutos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces está lejísimos. Entonces, si ustedes quieren telecomandar algo, pues no lo pueden hacer. El retraso de información es larguísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se mandan misiones en donde yo mando un robot como como los Viking, que se pueden posicionar ahí en la superficie marciana, pero se quedan ahí, son fijos, pero me permiten a mí tomar muestras y analizarlas en los laboratorios que vienen ahí y después enviar la información de regreso a la Tierra. Venían provistos con brazos robóticos para hacer eso. Otro esfuerzo importante ya en el 2007 es el Phoenix, otro robot móvil que venía equipado con un brazo, como ustedes pueden ver, de 2.4 y 4 grados de libertad, que también podía manipular cosas ahí. El primer gran avance en esa dirección de los móviles fue el Soyuz de la misión Pathfinder, que ya tenía espectrómetros de rayos X, cámaras blanco y negro para hacer investigación, pero no solo eso, también permitía navegar al robot y proyectores láser, sobre todo para detectar peligros. Acuérdense que en la superficie marciana es desconocida, es un terreno desconocido, es un terreno donde es no estructurado, es no homogéneo, y por lo tanto, cuando ustedes ponen al robot ahí, el robot tiene que aprender a navegar. Damos un salto más, viene la misión de los rovers, el MER-1 en 2004,
Bueno, ahí está. Ahí hay en 2004 y el otro en 2009. Estos ya permitían, ya eran móviles, traían un brazo de manipulación, tenían una serie de sensores ahí que les permitían navegar y un sistema de celdas solares para poderse alimentar. Ese robot tenía que subsistir al menos 2 meses solito, porque nadie podía ir a ayudarlo. Si se volteaba como una cucaracha, pues ya se murió. Entonces, imagínense. Y fíjense lo que podía hacer. Noten todas las tareas que podía hacer. Yo voy a anotar la más importante, la 8. Dilucidar si en esos ambientes donde estaba el rover alguna vez se dio el fenómeno de la vida. Ustedes saben que eso tiene implicaciones sociales y filosóficas muchísimo, muy grandes, pero también para el ser humano. Después vinieron los laboratorios. Pasamos de los robots, que son estos, de exploración, a los laboratorios. El más impresionante ahorita pues es el Curiosity, que está trabajando, que está allá en la superficie marciana e investiga pues la geología, evalúa si en ese lugar, en este caso fue el cráter Gale, alguna vez hubo condiciones ambientales que favorecieron la vida microscópica. ¿Qué nos interesa? Pues estudiar el que eventualmente el ser humano pueda ir a colonizar. Debemos estar conscientes, y lo voy a decir más adelante, que en un futuro no nos vamos a quedar aquí en la Tierra, sino que vamos a ir más allá. Hay otros esfuerzos, miren, los que tienen forma humanoide, por ejemplo, aquel que funciona en el robonauta, que funciona en condiciones de microgravedad. Los japoneses son pequeñitos, pero tienen inteligencia. Que está siendo desarrollado en el proyecto DARPA, que es un cargador, que funciona en condiciones, sobre todo ya no de microgravedad, sino de gravedad parecida a la marciana, algo así, y que puede ser, por ejemplo, servir como cargador. ¿Quiénes lo están trabajando en esto? Pues otra vez vemos a Estados Unidos, la comunidad, ahí están sus agencias, la comunidad europea, India, Rusia, China, Japón y otros más. ¿México ya puede estar en la lista? Sí, ahí debería de aparecer México a través de su AEM, que sería la Agencia Espacial Mexicana. La Agencia Espacial Mexicana no tiene fondo para financiar de manera directa proyectos, pero sí puede pedir a otras agencias, por ejemplo el CONACYT, fondos para el financiamiento de esos proyectos. ¿Quiere uno publicar cuestiones científicas? También. En esta área hay toda una serie de revistas en las cuales yo puedo publicar. Ahora sí, pasamos al punto 4, temáticas de oportunidad. Pues hay varias. En transporte público, para la cuestión de robótica de servicio, miren, transporte público, manejo energético de calles, control de calidad de medio ambiente, reducción de índices delictivos. Son 4 solamente que estoy manejando ahí. Hay muchas otras. ¿Qué más? Esos robots ya podrían operar como meseros, como recepcionistas en hoteles, guías en museos, cargadores en fábricas, mensajeros, auxiliares en la limpieza en las casas, ayudantes en los hospitales, y le puse el etcétera porque podría poner ahí otras 40 o 50 mínimo más. O sea, imagínense, estimados estudiantes, estimados colegas, el área de oportunidad que eso representa. En el área espacial, todo indica que no viviremos por mucho tiempo en nuestro planeta. ¿Por qué? Y eso nos incluye a nosotros, porque pues ya lo vemos, nos estamos acabando nuestro planeta. Y a menos que hagamos algo al respecto, va a suceder lo que dice ahí. Nos vamos quedando sin recursos naturales para mantener los estándares. Miren, ahí está estudios serios que indican que en algunas regiones de nuestro planeta ya se está en el límite de habitabilidad. Entonces hay que considerarlo. Proyectos que desarrollamos en nuestro laboratorio. En nuestro laboratorio no nos quedemos quedar atrás. Somos un laboratorio muy joven. Nacimos en 2011. Tenemos 5 años de edad. Pues apenas, ni siquiera todavía no entramos ni a la primaria. Estamos en la preprimaria. Pero aún así, en nuestro laboratorio estamos manejando varios proyectos. Algunos en el marco de
de esta red temática de investigación del CONACYT que tiene que ver con inteligencia computacional, del cual el doctor Miguel forma parte y un servidor. Queremos hacer un rover con esas capacidades, que funcione por supuesto en condiciones terrenas. ¿Por qué? Porque si lo quisiéramos hacer que funcione en condiciones marcianas, sería extremadamente caro. Un proyecto como estos, para que funcione en condiciones marcianas, ¿cuánto creen que vale? A ver, alguien que me dé una cifra en dólares. ¿Cuánto? 3 millones de dólares. ¿Quién da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? No es una subasta, no estoy vendiéndolo, no. 50 millones. Alguien dice, no, ya te fuiste mucho. Bueno, a ver, nada más les voy a preguntar, ¿cuánto creen que vale un motor de estos que funcione en la superficie marciana? Va a soportar ese motor entre menos 150 grados y 100 grados. Va a soportar lluvia cósmica, la radiación, etcétera, etcétera. Un motorcito de esos vale unos 50 millones de dólares, lo que dijo él. Todo el proyecto que está ahí vale unos 6,000 millones de dólares. ¿Vale? Ese es el presupuesto de la Universidad de Guadalajara de no sé cuántos años. ¿Ok? Va. El otro proyecto que estamos desarrollando es este. Estamos desarrollando un robot humanoide que tenga algunas funcionalidades. Por supuesto va a funcionar en la tierra, pero queremos que ese robot obedezca la voz. Yo pueda interaccionar en un cierto lenguaje natural. Para esto estamos usando, por ejemplo, redes neuronales profundas, la técnica de redes neuronales profundas, deep learning, como se le conoce, para que el robot nos pueda entender. Si ustedes ven, por ejemplo, el último desarrollo de IBM, Watson es una máquina que con una eficiencia muy alta ya se puede comunicar con ustedes. Entonces, esa tecnología se pudiera implantar aquí. Queremos hacer una cosa como esa. Bueno, ese es el personaje que viene en Voyager de Star Trek. Pero miren, ¿por qué queremos hacer esto? Porque en el Poli tenemos un problema con los médicos. Cuando yo voy y quiero que me den el servicio médico, suceden dos cosas. El médico o está ocupado o no está. Y entonces, pues yo tengo que irme al Seguro Social. Mejor no me voy. Sí. ¿Ok? No, gracias. Gracias porque tenemos el Seguro Social y el ISSSTE, ¿no? Porque imagínense, si no tuviéramos nada, sería peor. Entonces, este es un robot que es un programa. Y queremos que tenga realidad aumentada, para que cuando ustedes lleguen a un cuarto provisto de sensores, el cuarto se va a ocupar de ustedes. Va a leer su temperatura, su presión y demás. Y ustedes no se van a preocupar, el que se va a preocupar es el cuarto. Y el cuarto se va a ocupar de ustedes con un médico que va a decir, ¿cuál es la urgencia médica? Perdón, usted es el doctor Sosa. ¿Cómo ha estado, doctor? ¿Qué le pasa? No, pues fíjese que me duele esto, que me duele que... ¿Y qué más? No, veo que está sudando, doctor. Sí. Y entonces va a poder interactuar, y entonces dotado de una serie de procedimientos que planteamos que inicialmente sean 100,000 procedimientos distintos, con un motor de inferencia, utilizando por ejemplo técnicas de redes bayesianas, el robot pueda emitir un diagnóstico. No va a sustituir, ojo, no va a sustituir al médico. Todavía hay leyes que nos prohíben todas esas cosas. Pero ¿saben qué? En un futuro, dentro de unos 500 años, es un hecho. Es un hecho que un robot como estos va a sustituir a los médicos, con todo el respeto que me merecen. Ok, después, ¿qué más? Bueno, allá hay muchos retos que tienen que resolverse. Ahí están, miren. Pero si queremos que nuestros robots se comporten como nosotros lo deseamos,
debemos de dotarlos de varias cosas. Por ejemplo, los que trabajan en reconocimiento de patrones deben de reconocer con bastante fiabilidad los patrones visuales, acústicos, de olor, etcétera, con los cuales se enfrentan. Por lo tanto, debemos de dotarlos con las técnicas mayores de reconocimiento de patrones. Después deben de tener un poquito de sentido común, que es el menos común de los sentidos y que es bien difícil de modelar. ¿Para qué? Para que pueda haber una interacción. Ahí a lo mejor hasta experimentar emociones. ¿Por qué nosotros funcionamos tan bien? Porque experimentamos emociones. Y son las emociones las que nos mueven para hacer algo. Si yo no tuviera emociones, no sintiera nada, me quedaría ahí. Pero eso sí, cuando tengo hambre, luego me levanto, ¿no? A comer. Claro, entonces si nuestros robots experimentan eso, pues adelante. Esperamos que al dotar los robots, a las máquinas de cosas como esta, de ingredientes como estos, pues manifiesten comportamientos inteligentes, no iguales, pero sí semejantes para que podamos interaccionar con ellos. Es una hipótesis ahí, ¿no? Tal vez una conjetura. Coadyuve al desarrollo de mejores robots. Ok, otro proyecto, miren, que tiene que ver con lo de robótica de servicio. Está muy de moda, a lo mejor han oído el tema, el concepto por ahí que se llama ciudades inteligentes, smart cities, ciudades autosustentables, espacios inteligentes. Ok, en un espacio como este, que puede ser desde una casa habitación hasta la ciudad más grande, quisiéramos que ahí, utilizando las técnicas modernas como es el IoT, el Big Data, el Cloud Computing y quién sabe qué más, pueda hacer esto un ecosistema donde yo simplemente voy a entrar a él y el ecosistema se va a ocupar de mí. Él va a satisfacer mis necesidades. Cuando yo llegue y le diga, quiero una sopa de verduras, ¡boom! La sopa de verduras medio mágicamente va a aparecer ahí. Alguien me va a decir, eso no es cierto. Pues créanme que en un futuro eso es cierto. Porque una sopa de verduras no es más que una manipulación inteligente de moléculas a través de un conjunto de reglas. Entonces, no que lo podamos hacer ahorita, pero van a ver, si ahorita podemos hacer farmacéuticos, en un futuro vamos a poder hacer una sopa de verduras. ¿Ok? Entonces la ciudad se va a ocupar de mí y va a satisfacer mis necesidades. Entonces, un curso, un programa revolucionario que todavía no existe en México, que hay intentos, es por ejemplo un posgrado en diseño de ciudades inteligentes, de espacios inteligentes, o en la transformación de espacios no inteligentes en inteligentes. Algunos proyectos que nosotros estamos utilizando para financiar nuestras investigaciones. El primero es en Fronteras de la Ciencia, el segundo es uno de investigación básico, el tercero es por parte de nuestro instituto y este está en segunda etapa de evaluación. Y como pueden ver, tiene que ver con el diseño, construcción y puesta en operación de un rover. Ahí Miguel está invitado a participar. Si no lo aceptan, pues ya estaremos. Y si no, pues seguiremos insistiendo, ¿no? Claro, necesitamos de mucho más dinero. ¿De quién? Ya no solamente del gobierno. Necesitamos dinero del industrial. Necesitamos dinero de las empresas. Ahí ellos tienen mucho dinero, de las fundaciones, para poder financiar este tipo de investigaciones, porque son muy caras. Acciones a llevar a cabo, para finalizar. Ahí hay 3 centros de investigación, carreras, posgrados, enfocados, centros de desarrollo tecnológico, laboratorios, polos de desarrollo. Ya por ejemplo, en Jalisco hay uno, ahí en Guadalajara, ¿no? Valtierra, el licenciado Valtierra lo está llevando, polo de desarrollo de cuestiones espaciales. Luego, foros, academia, industria, congresos, coloquios, simposios y demás foros que permitan el intercambio de experiencias, de conocimiento. Necesitamos reunirnos, necesitamos comunicarnos qué es lo que sabemos, necesitamos que los estudiantes se muevan, ¿verdad?, que hagan cosas y que nosotros los profesores les ayudemos con dinero, les atraigamos el dinero para que ellos hagan las cosas.
Estoy seguro que juntos podemos lograrlo. Concursos, escuelas de verano y todas aquellas, las que se me hayan olvidado, que potencien el desarrollo de estas dos áreas. ¿De cuál? De la robótica servicio y la robótica espacial. Hay otras acciones o consideraciones a tomar en cuenta, que son, bueno, la participación de la iniciativa privada, por supuesto de la Agencia Espacial Mexicana y otros organismos son claves. Y esa que está ahí abajo, la propuesta de acciones fiscales, ¿verdad? Por parte de nuestro gobierno que permitan, que hagan que la iniciativa privada confíe y que se involucre en cosas como estas. Porque actualmente pues hay una especie de divorcio, ¿no? La robótica, estas dos definitivamente, esa es mi única conclusión. Son dos áreas de oportunidad. Es lo que yo he concluido a lo largo de estos meses. ¿Qué vamos a ver? Bueno, ahí está, tomé esta imagen del internet. Ahí está, todos los tipos de desarrollos de robots que se pueden hacer y que pueden ser insertados en nuestras ciudades. Y esos robots, ustedes los pueden hacer, muchachos. ¿Qué esperamos? Eso, la recuperación de nuestros espacios verdes, la retransformación de nuestras ciudades en esos espacios del bienestar. ¿Qué queremos? El mejor bienestar, pasearnos. Miren, yo tomé esa imagen porque no quisiéramos preocuparnos que por la seguridad, que por la salud, que por… No. Que la ciudad se ocupe de nosotros, se preocupe de nosotros, que nosotros nos ocupemos de ¿qué? De disfrutar de la vida, de disfrutar de la naturaleza. A lo mejor me van a decir, no, es que tú eres muy soñador o que quién sabe qué. No, yo creo que se puede lograr. Y seguramente con la creatividad y el ingenio que tenemos, podemos lograr que las máquinas sean un elemento que coadyuve a eso. No es el único, pero es parte. ¿Qué más? Si queremos conquistar el espacio, pues lo vamos a hacer, en mi opinión, a través de robots. Ya se empezó en la Luna, se está haciendo ahorita en Marte, hay que formar parte de eso. Hay que involucrarse, hay que buscar, les aseguro que si ustedes tocan la puerta de la Agencia Espacial Mexicana, los van a escuchar. ¿Sí? Les van a dar dinero para que desarrollen un satélite, por ejemplo, al menos microsatélites, satélites LATA y demás, y equiparlos. Debemos de continuar pues en esa dirección, poco a poco, y ¿por qué no? Miren, ahí estamos en ese punto, más o menos en ese lugar de nuestra Vía Láctea, y irnos expandiendo. Eso no lo vamos a ver. Lo van a ver los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos, de quién sabe qué, elevado a la no sé qué. Pero eso es un hecho, digo, si es que no nos extinguimos, que yo espero que no sea así. Después, posiblemente el universo, lo vamos a hacer a través de naves espaciales robotizadas, ahí pongo algunas que no existen todavía, otras más, y podría poner otras. Me gustan estas porque provienen de cuando yo era niño, ¿no? Star Trek, Viaja a las Estrellas. Este es el NSC Enterprise y este es el Voyager también. Y luego les dejo una frase para terminar. No dejen de buscar aquello que les parece inalcanzable. Tarde o temprano, si así lo quieren, lo alcanzarán. ¿De dónde la tomé? De ahí. ¿Ok? No es mía. Pero me gustó mucho. Muchas gracias. ¿Sí? Toma. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Primeramente, gracias por su presentación, muy amena, muy visionaria a lo que nos espera. Bueno, y además quisiera recordar que se cumple 10 años de la cátedra Tomás Brody. ¿Sí? Tengo dos preguntas. Uno es un poquito de carácter, digamos, científico. Si existe trabajos, creo que está en el área de visión robótica, ¿cómo un robot podrá discernir cuando tiene una imagen ambigua?
por ejemplo, aquellas imágenes pato-conejo, por ejemplo, depende cómo lo ve, si es un pato o es un conejo. O hay otra imagen de delfín, por ejemplo, un delfín, o depende del el carácter subjetivo de la persona, puede ser una imagen obscena de alguna relación sexual. Entonces, son imágenes ambiguas o multiambiguas. Entonces, y que va a depender de la parte subjetiva, ¿no? Del estado del ánimo de la persona. Entonces, en ese lado, si ya se tiene algún trabajo al respecto. Eso sería la primera pregunta. La otra tiene que ver con un poquito más de carácter filosófico. Se habla de ciudades inteligentes, edificios inteligentes. Es un hecho que es imposible que una ciudad tenga un policía por cada habitante. Entonces, se está aplicando esta área de ciudades inteligentes, pero eso no costaría un costo social. O sea, ya no va a haber meseros, ya no va a haber policías, ya no va a haber, entonces, el problema social que va a suceder ahí. ¿Qué vamos a hacer con los migrantes? ¿No? Entonces, porque ya es un problema, ya no es un solo problema, digamos, local, ¿no? Va a ser un problema a nivel mundial, o apostamos por Donald Trump, que vote a todos los migrantes. Bueno, eso sería mi comentario. Respondiendo a la primera pregunta, sí hay trabajos reportados en esa dirección, por ejemplo, trabajos que tratan de estimar arte, incluso si un dibujo, una pintura fue hecha por un artista o no. O sea, tratan de atrapar esa subjetividad. Yo sí los conozco, algunos de esos trabajos. Hay gente que está haciendo eso, no mucha, pero sí la hay, ¿eh? Por ejemplo, en la última que tú mencionaste, sí hay trabajos para detectar, por ejemplo, en internet si se están visitando páginas no deseadas, pero para resolver estas ilusiones ópticas, yo no he encontrado ningún trabajo así, no creo, a lo mejor sí lo hay, pero no he encontrado ningún trabajo para tratar de desambiguar ese tipo de cosas. No sé de qué tanto interés pudieran ser para el desarrollo económico de un país, ¿no? Confieso, ¿no? En el segundo caso, yo creo que la tendencia es esa, y países bastante desarrollados le están apostando a eso. Por ejemplo, hay países en la alta Europa, en donde ya hay terrenos en donde hay sistemas de navegación autónoma, en donde pues los autos están haciendo estas funciones de transportarse solos y de llevar a la gente. Yo creo que no es que estés desplazando al ser humano de sus funciones, es más bien que estás haciendo ese trabajo sucio que él ya no debería de hacer, y lo que sí debe de ocuparse el gobierno y la sociedad es de que esa persona, digamos, desarrolle otras capacidades. Entonces, yo estoy seguro que si en nuestro país continuamos con este tipo de política, en mi opinión, nos vamos a quedar muy rezagados, mientras que otros países se van a ocupar, por ejemplo, pues de enfocar más que a mucha más gente desarrolle habilidades musicales, habilidades creativas, habilidades en la pintura, habilidades deportivas, y dejen a las máquinas pues para desarrollar todas esas tareas sucias. Yo así lo vería, ¿eh? Esa es una opinión. Va a crear puede crear un problema social, como tú bien lo dices, en países como estos, pero en un país que tiende al desarrollo yo creo que no. Esa tendencia va a ir desapareciendo. Por supuesto, tienes por el otro lado la cuestión de que hay una degradación evidente en nuestra sociedad. ¿Cómo lidiar con ella? Sí se presenta un dilema ahí bastante fuerte, y otras películas, por ejemplo, nos lo dibujan, ¿no? Entonces, de que vamos a necesitar policías robotizados, quién sabe, todavía no podemos decirlo, pero pareciera que vienen siendo una necesidad. Todavía yo creo que estamos como que en los albores de todo esto, y vemos que esa pudiera ser la tendencia. Esa es mi opinión. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Allá atrás hay una mano.
Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va orientada al hecho de que, pues, de que teniendo un grado de tecnología más avanzada, en este caso robots, el hombre poco a poco ha tendido a disminuir sus actividades. Aquí lo que nos estaba diciendo, ¿no? De que las máquinas hagan los trabajos sucios, Sí, señor. lo estaba empleando. ¿Qué tan riesgoso es de que el hombre se haga 100% dependiente de la máquina? Porque pues como vivimos actualmente queremos, bueno, yo he notado incluso aquí en la universidad con algunos compañeros y cosas así de que queremos que ya la máquina haga todo y nosotros dejamos de hacer cosas. Entonces, ¿qué tan riesgoso sería ese punto? No, es que yo creo que el término está mal empleado. Queremos que haga todo, no, o sea, la máquina no va a comer por mí, la máquina no va a hacer ejercicio por mí. O sea, yo me voy a ocupar, por ejemplo, la máquina, lo voy a decir así, la máquina no se va a ocupar por aspectos de mi alma y de mi espíritu, no se va a ocupar. La máquina se va a ocupar de todas esas tareas difíciles, mientras que yo me voy a ocupar de todas aquellas tareas en donde todavía la creatividad, la imaginación, el bienestar físico, esos los voy a hacer yo. Más bien me liberarían de todo eso. O sea, imagínense, yo no sé, a ver, una ama de casa, ¿cuántas horas invierte? Solamente, ¿cuántas horas invierte una ama de casa aseando la casa? Yo les aseguro que no es media hora ni una hora, emplea más. O sea, si la libera de eso, entonces ella se va a poder ocupar a lo mejor de ir al gimnasio y mantenerse en forma. O sea, no lo sé, o sea, y de ir a una obra de teatro, de ir a… ¿Sí me entienden? Yo más bien lo vería en ese sentido. Por supuesto que yo no, a mí sí no me gustaría que una máquina se ocupara de darme de comer. No, pues no. A lo mejor sí es necesario porque ya no me puedo mover. Y entonces ahí me estaría asistiendo en esa cosa. Pero yo lo que trataría es de dejar en la máquina, de descargar en la máquina todos aquellos trabajos que yo ya no quiero hacer. De ahí nace, de hecho, el término robot. Ajá. O sea, un esclavo que hace las cosas, el trabajo duro, el trabajo pesado que yo no quiero hacer. No es que haga todo, sino que va a hacer toda esa parte que yo ya no quiero hacer por diversos motivos y me quiero ocupar más de mí. En ese sentido sería. Y podemos, por supuesto, tú y yo platicar mucho más al respecto, dialogar. Gracias. ¿Alguien más aquí? Colega, y allá hay otra mano. Y acá hay otra mano. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. No sea primero a quién le van a dar el micrófono. Bueno. ¿Qué pasó? Okay, ahorita paso el micrófono para allá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más, muy buena plática, doctor. Nada más, dos preguntas. Bueno, unas eran dos originalmente separadas, pero yo creo que van muy relacionadas. Con respecto a lo que es la inversión y atraer a la industria privada hacia el apoyo de proyectos de este tipo, pues bueno, Elon Musk acaba casi de anunciar que va a empezar a vender boletos para viajar a Marte en el Congreso Internacional de Astronáutica pasado. Barack Obama ya dijo que vamos a ir, que ahora va a conquistar Marte, ya no como en su momento Kennedy dijo que íbamos a ir a la Luna, ahora Obama ya dijo Marte. Ajá. ¿Cómo México se puede subir al tren para poder llegar, para poder unirse a toda esta suma de proyectos y de esfuerzos? Y en ese sentido, ¿cómo hacemos atractivo para las empresas el invertir en México, en proyectos de investigación en México? Porque, por ejemplo, las grandes empresas, Samsung, por decir algo, Samsung, Sony, etcétera, ya están invirtiendo en proyectos en India, en Estados Unidos, en Canadá. ¿Cómo los convencemos de que inviertan aquí? Porque realmente las empresas tecnológicas que tenemos en México, mexicanas, no son tan grandes como estos monstruos transnacionales que son los que tienen dinero para invertir. Entonces, ¿cómo nos hacemos atractivos para la industria?
Y la otra pregunta es si tienen ya algún atisbo de idea o de definición desde el punto de vista de inteligencia computacional o de inteligencia artificial de qué sería sentido común. A ver, contestando de la última para acá, de la última hacia abajo. Ya hay trabajos serios, tú puedes consultar los últimos números, por ejemplo, de IEEE Spectrum, en donde hay matemáticos, hay psicólogos, hay grupos interdisciplinarios que ya están proponiendo modelos que te permiten modelar ese proceso, ese fenómeno del sentido común. Y no solo eso, sino el de las emociones. Por ejemplo, ya hay experimentos en donde se dice, tienes un robot en dos situaciones. En una hay una persona que está cometiendo un delito y en otra tienes a un niño que lo va a atropellar un auto. ¿Qué decide el robot? ¿Atrapa al que está cometiendo el delito o salva al niño? Y el robot tiene que decidir. El sentido común, ¿qué nos dice? Entonces ya hay esfuerzos por hacer eso. Yo creo que es una tendencia. ¿Por qué? Porque en un robot, en un momento dado, los robots van a tener que enfrentarse a ese tipo de situaciones. Y entonces como seres humanos tenemos que entrarle con creatividad e imaginación a tratar de resolver esos problemas que todavía no están resueltos. Estamos apenas en los albores. Ahora, yendo a tus otras preguntas, la primera condición necesaria es querer. No es suficiente, pero la primera es querer. Es como en cualquier caso, si yo no quiero, ni Dios puede. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesito como país es querer. Segundo, es invertir una cantidad más alta de mi PIB. O sea, si quiero que eso se dé, debo de ser agresivo como los países que lo hacen. En lugar de invertir un 0.3%, debo de invertir un 3%, 10 veces más. ¿Sí? Y tercero, usar ese dinero de manera racional, o sea, de manera adecuada. Si el poco que hay, si imagínense si lo tiro, lo dilapido, me lo robo, pues no. Entonces también ahí hay otra cuestión. Hay toda una serie de cosas que se deben de cumplir. En esos países como en Japón, ya está dado. En esos países, si tú dejas, por ejemplo, un objeto ahí y regresas a la hora y ahí lo vas a encontrar. ¿Sí entienden de lo que estoy hablando, no? Es toda una cultura que se da, una cultura de confianza. Son cosas que debemos de luchar por eso, debemos de echarle ganas. No quiere decir que no haya potencial en México, ¿eh? A mí me queda claro que en nuestro país hay potencial y de sobra. Son otras condiciones las que se deben de dar. Por ejemplo, y contestando tu otra pregunta para pasar a las otras personas, es cierto que no hay empresas mexicanas grandes. Lo que sí hay son personas con mucho dinero. Eso sí lo hay. Hay personas que compran tecnología y la venden. Eso sí tenemos en México. Y muy ricos. Lo que necesitamos son empresas, personas que establezcan empresas como esas grandes compañías y produzcan tecnología propia. Claro, ¿qué es más fácil? ¿Compro algo y lo vendo o lo desarrollo? Es más fácil. Ya alguien lo hizo. Yo lo único que tengo que hacer es sacar dinero de mi cartera y comprarlo y venderlo. Si sigo con esa manera de pensar, jamás, eso sí lo pronostico y lo digo, jamás vamos a salir del subdesarrollo en el cual nos encontramos. Y es más, que queda hasta grabado. De veras, debemos de cambiar nuestra manera de pensar completamente y convertirnos no en cola, sino en cabeza. Y eso es un desafío muy grande que tenemos todavía por delante. ¿Alguien más? Yo sigo. Doctor Humberto, le agradezco mucho la plática que despierta el pensamientos a veces encontrados. Y una de las preguntas que lo voy a hacer es más o menos continuación de las anteriores. Es muy bonito soñar, muy bonito de contribuir en desarrollos y lo que pensamos. Dos
dudas, lo que tengo, y yo creo que lo expresaron también grandes pensadores y creadores de la computación en su momento. Sí, señor. Vamos a ir al problema de una ciudad inteligente, tal como lo estaba planteando. Imaginamos nosotros dentro de una ciudad inteligente y la ciudad se encarga de muchísimas funciones de nosotros y es tan inteligente que de repente decide, ¿y por qué yo debo encargarme de estos bichos? Mejor de un golpe yo los extermino. ¿Qué hacemos? Esta es la pregunta para pensar también cómo invertir la ciudad. Hay que tener cierto cuidado en todos los desarrollos. Sabemos que energía atómica puede ser usada, bien usada y mal usada. Claro. Pero el grado de desarrollo de todo lo que estamos haciendo, entonces no vamos a tener lugar en este mundo. ¿Está bien? Si lo aceptamos, entonces proporcionamos a estas condiciones para su propia exterminación. Un poco menor duda. Van a hacer policías inteligentes, pero van a crear policías para policías y para policías y policías para policías. Entonces, ¿dónde es el término o fin de todos estos desarrollos? Es un poco planteamiento filosófico. No estoy en contra para nada ni de tecnología. Gracias. Sí, por supuesto. Sí, muchas gracias, profesor. Fue más bien un comentario. Acá también ya desde hace ratito están esperando, ¿eh? Es que el del micrófono está acá. Sí, gracias. Bueno, en base a como comentario también con lo que comentaba mi compañero, bueno, lo que yo opino es que en la pérdida de la capacidad de realizar las tareas de las personas, que era lo que comentaba mi compañero, ¿qué pasaría si la persona se vuelve inútil cuando el robot ya está haciendo todas las tareas cotidianas? ¿Qué pasaría en un futuro? Y aparte, al comentario de lo que dijo el profe, el primero que comentó, el doctor, el doctor, que lo que pasa aquí en México es que estamos con la misma mentalidad de que no queremos avanzar. Sí se cierran muchas puertas de empleos y todo eso, pero se abren muchas más. Es el problema que tenemos aquí en México. Y bueno, quisiera saber su opinión acerca de lo primero que le digo. Mira, lo segundo es un comentario. Con respecto a lo primero, es cierto que uno se puede volver un inútil. Es cierto. ¿Por qué? Porque al final y al cabo todo queda en ti. O sea, uno es el que decide si es útil o inútil. Entonces, yo no puedo evitar, por ejemplo, que una persona se haga inútil. No hay ley, pues, que me diga, usted cuando ve a alguien que se está haciendo un inútil, vaya y prohíbaselo. No. Como tampoco hay una ley que diga, si usted ve a alguien matándose, prohíbaselo. No hay. ¿Por qué? Porque hay un principio que va sobre todo eso, se llama libertad. Entonces, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Ok, entonces está esa parte. Pero por otro lado, está la parte de la que emerge un comportamiento inteligente que va más allá y emana de una comunidad. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál es eso? Que esa comunidad en el fondo quiere sobrevivir. Tú lo ves en todas las comunidades, las hormigas, las abejas, etcétera. Entonces, si alguien vio la película de Wall-E, ese es un ejemplo. Toda la gente se vuelve así. Y al final, ¿qué pasa? Se dan las condiciones para que a pesar de esa circunstancia, yo lo veo así, esa gordura que tenía esta persona, a pesar de eso que puede ser un estorbo, se levanta y da su primer paso y su segundo paso, y la película nos hace ver que la humanidad, a pesar de todo eso, puede salir adelante. Y ese es un comportamiento que emerge de una comunidad. Entonces, yo lo veo de una manera positiva y sin embargo, yo jamás privaría a nadie de su libertad para decidir. Jamás.
Es un principio universal. Mi comentario estaba enfocado a las nuevas generaciones. Lo que pasa es que ahorita nosotros empezamos a trabajar con las nuevas tecnologías que nos ayudan a facilitar nuestras tareas. Pero Sí, las señor. nuevas generaciones van a nacer con esas tecnologías, ya no van a saber cómo realizarlas si en algún momento se terminan. Esa es mi pregunta, o sea, ¿qué pasaría si se terminan con las nuevas generaciones? Si se terminan, ¿qué? Perdón. Si por algún momento llegan a fallar todas esas tecnologías. Bueno, tú estás hablando, por ejemplo, con lo que pasó con el planeta que se quedó quieto. Puede ser, ¿eh? En esa película que deriva de un libro, precisamente la teoría que nos postula ahí el autor es que precisamente la humanidad llega a ese nivel que se está autodestruyendo. Y entonces lo que viene es alguien de más arriba y lo que hace simplemente es ¡pum!, le da el apagón. ¿Y saben qué? Vuelvan a empezar. También puede darse. O sea, tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, no podemos cerrarnos. Un principio de la investigación científica es esa. Yo debo de cuestionar todo, no debo de aceptar algo como un absoluto. Debo de cuestionar todo, incluso primero a mí mismo. Lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo es lo correcto. Entonces, como estas cosas se están empezando a dar, como bien lo dijo aquí el profesor, cualquier tecnología se puede usar para bien y para mal. Cualquiera. Este objeto no es malo en sí. Es un objeto. Una tecnología igual. No se maneja sola. Yo soy el que decido como ser humano si esa tecnología la uso para bien o para mal. El argumento puede ser, es que esa tecnología puede evolucionar tanto, si le podemos así, puede ser tan inteligente que puede cobrar conciencia de sí misma y entonces atacarnos. A lo mejor en esa dirección va, posiblemente. Otra vez, no puedo decir no. Eso sería ponerme en una posición y yo prefiero no ponerme en una posición extrema. No hay ley física. Busquen ustedes en la física una ley que prohíba eso. Mejor prefiero decir que no por el momento, pero para que eso se dé, de veras, para que una máquina en un momento dado cobre conciencia de sí mismo, no, hombre. Primero llegamos y colonizamos no sé qué cosa y luego regresamos otra vez a la Tierra. Nos falta mucho pues para que algo así se dé, al menos en mi opinión. Cientos de años, tal vez miles de años, no lo sé. O sea, para que seamos lo que seamos, ¿cuántos años tomaron si aceptamos la teoría de la evolución? Son muchos millones de años, al menos 13,000 millones de años, para que el ser humano es lo que es. 13,000 millones de años, que es la vida de nuestro universo. Si tomamos la Tierra, pues son unos 4,000 millones de años, y después de que hubo la vida, unos 500 millones de años. Entonces, es muchísimo tiempo, ¿no? Mi pregunta es Ahora sí más te en tocó. torno, girando a un poco de un concepto, un consejo. A mí me interesó mucho en su plática. Gracias. La parte en la que dice que vivimos en una sociedad con mucho auge en cuanto a avances y desarrollo, no solo a lo mejor de robótica, sino de medios tecnológicos. Me imagino que la mayoría de los jóvenes que estamos aquí, no sé qué carrera sean, pero yo soy mecatrónico, yo me interesé por la parte en la que efectivamente vivimos en una sociedad en base a un auge tecnológico. Me he topado con muchas ocasiones y personas en las que crean cosas que a lo mejor pueden suplantar en funcionalidades, costos y características a proyectos que ya están en un mercado actual. Yo quisiera saber un consejo que usted le pudiera dar a los jóvenes como yo, como la mayoría de personas que están aquí, a lo mejor a los mismos investigadores, sobre cómo en verdad podemos poner ese producto en el mercado para competir con empresas que son las líderes. O sea, cómo nosotros, si desarrollamos algo como tal, podemos en sí competir con esa gente, y no en torno, o sea, cómo desarrollar una idea desde cero para competir con proyectos similares, o siendo que nuestra idea es mejor, pero pues
¿qué hacemos? A ver, mira, ahí hay muchos aspectos. El primero es, como ya comentábamos hace rato, cuando tú quieres hacer algo, si tú quieres ser competitivo, tienes que hacer dos cosas. Una, o haces algo nuevo, un satisfactor nuevo, que no exista, o haces otro, pero lo haces mejor. Entonces tú tienes que evaluar el costo de esas dos cosas. ¿Lo hago nuevo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué me va a costar? O hago lo mismo, pero lo hago mejor. ¿Estoy en las capacidades de poderlo lograr o no? Entonces es un problema complicado. Lo que sí creo que podemos buscar es que saliendo de aquí, es más, aquí mismo adentro, saliendo aquí a las calles y todo eso, te vas a encontrar con miles de oportunidades, miles de problemas que no los debemos de ver como problemas, sino como oportunidades, como áreas de desarrollo. Nada más hay que fijarse. A ver, ¿dónde está el problema? Aquí está uno, aquí está otro, allá está más otro, bla, bla, bla. Y entonces, con el ingenio que caracteriza a los ingenieros, tratar de proveer una solución. No necesariamente necesita hacer una solución novedosa, no necesariamente necesita hacer una solución que compita contra los chinos, no. Lo que se necesita es que resuelva un problema regional, ¿sí? Que resuelva un problema regional. A lo mejor lo que estás haciendo es tropicalizando una metodología, una tecnología que ya existe para las necesidades de esa problemática. Y en el camino a lo mejor descubres algo nuevo, ¿sí? Debemos de aceptar también nuestra realidad. Tenemos un rezago tecnológico muy fuerte. ¿Por eso debemos de dejar de hacer las cosas? No. En el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el cual yo estoy participando de alguna manera, tenemos 3 opciones. Una de ellas es comprar toda la tecnología, toda, a quien ya sabe hacer aeropuertos, que tiene su chiste hacer aeropuertos. Ese nuevo aeropuerto es el proyecto más importante en al menos los últimos 50 años de nuestro país. Y ahí te vas a encontrar de todo. Todos los problemas que te puedas imaginar ahí están. La otra es, desarrollas algo de la tecnología. Entonces, ¿cuántas áreas de oportunidad hay, por ejemplo, solo en ese proyecto? Todas las que uno se pueda imaginar. Yo lo que sí creo es que como lo dije en mi lámina anterior, no hay que tener temor, ¿sí? Hay que ser osados. Por supuesto que cuando viene uno a la escuela hay que adquirir el conocimiento. Ese es necesario, pero no es suficiente. Hay que adquirir competencias y habilidades. Esas también son necesarias y suficientes. En un mundo global como este hay que tener conocimiento, hay que ser competente y hay que ser habilidoso. Hay que hablar inglés, hay que aprender a hablar delante de la gente, hay que tratar con gente, hay que saber vender. Entonces, si aquí no te dan un curso de, por ejemplo, cómo preparar un proyecto desde su inicio hasta su término para venderlo, ve y tómalo. Actualmente ya la escuela ya viene a nosotros. Ya puede uno tomar hasta cursos en Stanford, en MIT, en Harvard, y son gratis de todas esas cosas. Antes no, antes estábamos obligados, o no, profesor, a ir a las bibliotecas. Estábamos obligados, ahora las bibliotecas las jalamos hacia nosotros. Ya tenemos esa gran, y eso es gracias precisamente a la tecnología. Entonces la tecnología tiene puntos muy buenos también, en que nos acerca, por ejemplo, el conocimiento. Y entonces todas esas partes de competencias y habilidades, pues las vamos adquiriendo. Hay que certificarse, por ejemplo, buscar certificarse. Por ejemplo, en nuestro programa, ahí en donde el centro, cuando yo estoy, como parte de la formación de los estudiantes les pagamos las certificaciones en Oracle, en Cisco, en lo que se requiera, ¿sí? Se les dan cursos de inglés y demás, porque son parte necesaria. Luego está la aptitud. La aptitud si yo muestro una cuestión ya derrotista, pues ni aunque sepa mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Así resumido, échenle ganas. Así de sencillo.
O sea, no se dejen de ganar por las circunstancias, por más grandes que las vean. No se dejen ganar por eso. El cerebro que cada uno de ustedes tiene es exactamente de las mismas capacidades que la de un alemán, de un francés, de un chino, de un japonés, de un americano, de un grandote, de un chiquito, de un gordo, de un flaco. Es exactamente el mismo. ¿Sí? Es un concentrado de 80,000 millones de procesadores interconectados a un nivel de 10 a la 4. ¿Saben la capacidad de cómputo que da eso? Les puedo dar una plática de lo que eso significa y de las implicaciones que tiene en sistemas complejos. O sea, es una máquina de procesamiento que puede resolver literalmente cualquier problema. Bueno, a veces los de la vida diaria son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me peleo con mi mujer, ese sí está más difícil, ¿no? No me alcanza. Ajá. Bueno, muchas gracias, Sí se doctor. puede, ¿no? Gracias. Le damos la palabra al doctor Jesús. Bien, gracias. Bueno, doctor Humberto, agradeciendo su presencia y su presentación, gracias. Le vamos a otorgar un reconocimiento que a la letra dice: la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de los Lagos, la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica, otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Humberto Sosa Azuela por haber impartido la conferencia magistral titulada Robótica de Servicio y Robótica Espacial, 2 áreas de oportunidades para nuestro país, efectuada en el marco de la Cátedra Científica Tomás Brody, el 13 de octubre del presente año. Atentamente, la doctora Egla Yaret Vivian Castro y el doctor Jesús Castañeda. Y mira, aquí tiene, gracias. También un pequeño presente hecha por artesanos de aquí de Lagos de Moreno, con mucho gusto para usted. Un Quijote y unos libros que están editados aquí por parte del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Sí, agradeciendo su presencia en esta 10ª edición de la Cátedra Tomás Brody. Muy contentos de haberlo tenido con nosotros y muchas gracias de nuevo.